Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a Diaconando TV, la reflexión del diácono. Soy su hermano y servidor David Yáñez, aspirante al diaconado permanente. Y es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este espacio de reflexión y meditación. El día de hoy continuaremos con la reflexión del capítulo 6 del Directorio para la Catequesis. Pero antes de iniciar quiero hacerles dos invitaciones. La primera es que continúen en sintonía con nosotros a través de este canal Diaconando TV. Revisen la videoteca, en donde hemos preparado muchas reflexiones para ustedes con mucho gusto. Ojalá puedan compartirla en sus redes, con sus contactos o en los grupos parroquiales de su comunidad, y así podamos contribuir para que la palabra de Dios llegue a más personas y a más lugares. La segunda invitación es para que el día 5 de diciembre nos acompañen al encuentro virtual de diáconos de las Américas, en donde tendremos la participación especial de Fray Gabriel Mesa. Todavía tenemos espacios disponibles, así es que les invitamos a que se puedan inscribir y nos acompañen el día 5 de diciembre. Ahora sí, comenzamos. El capítulo 6 del Directorio para la Catequesis está denominado El Catecismo de la Iglesia Católica, y tenemos que iniciar con una nota histórica. La Iglesia desde sus inicios ha hecho sus fórmulas breves y concisas, tanto para profesar, celebrar y testimoniar la fe. Después de los concilios de Trento y del Concilio Vaticano II, se consideró ofrecer una exposición orgánica de la fe por medio de un catecismo universal, instrumento de comunión eclesial y punto de referencia para la catequesis. El Catecismo de la Iglesia Católica fue promulgado el 11 de octubre de 1992 por su santidad Juan Pablo II, como resultado de la cooperación y consulta de todo el episcopado católico y de numerosas instituciones teológicas y catequéticas. Por ello es la obra colegial y el resultado del Concilio Vaticano II. Respecto a su identidad, propósito y destinatarios del catecismo, tendremos que decir que el catecismo es un texto oficial del magisterio de la Iglesia, que recoge de forma precisa y a modo de síntesis orgánica los acontecimientos y las verdades fundamentales que expresan la fe común del pueblo de Dios, y que constituyen la referencia básica indispensable de la catequesis. Su propósito es ofrecer una síntesis orgánica del patrimonio de la fe, la espiritualidad y la teología de la historia de la Iglesia, así como establecer una norma segura para la enseñanza de la fe. Se publicó en primer lugar para los pastores y fieles, especialmente para aquellos que tienen una responsabilidad en el ministerio de la catequesis en la Iglesia. Sin embargo, al ser responsable de la tradición católica, puede fomentar el diálogo ecuménico y puede ser útil para todos, incluso para los no católicos que desean conocer la fe católica. Teniendo como primera preocupación la unidad de la Iglesia en la única fe, no abarca todos los contextos culturales específicos. Sin embargo, los catequistas pueden recibir una valiosa ayuda para transmitir a nivel local el único y perenne depósito de la fe, conjugando la unidad del misterio cristiano y las situaciones de los destinatarios. Respecto a sus fuentes y estructura del catecismo, este se ofrece a toda la Iglesia,
por una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe. Entre estas fuentes, en primer lugar, se encuentran las Sagradas Escrituras, divinamente inspiradas, entendidas como un único libro en el que Dios dice una sola palabra, su verbo único, en quien Él se dice plenitud. Continuando también con la tradición patrística, donde uno es el discurso de Dios que se desarrolla a través de la Sagrada Escritura, y solo uno es la palabra que resuena en la boca de todos los santos escritores. El catecismo también se basa en la fuente de la tradición, que incluye en sus formas escritas una rica variedad de formulaciones claves de fe, tomadas de los escritos de los padres, las divinas profesiones de fe, los concilios ecuménicos, el magisterio papal, el ritual litúrgico oriental y occidental, así como el derecho canónico. El catecismo se divide en 4 partes, siguiendo las dimensiones fundamentales de la vida cristiana, que tienen su origen y su razón en el relato de los hechos de los apóstoles. Ellos son la profesión de fe, el símbolo, la liturgia, los sacramentos de la fe, la vida de discipulado, los mandamientos y la oración cristiana, el Padre Nuestro. Sobre su significado teológico catequético del catecismo, tendremos que decir que el catecismo no es una propuesta de método catequístico. Tampoco debe confundirse con el proceso de la catequesis. Su estructura presenta el desarrollo de la fe tocando los temas de la vida cotidiana. En él se descubre que todo lo que presenta no es una teoría, sino el encuentro con una persona que vive en la iglesia. Su estructura sinfónica se ve en el vínculo teológico entre sus contenidos y sus fuentes, en la interacción en la tradición occidental y oriental. Asimismo, refleja la unidad del misterio cristiano y la circularidad de las virtudes teologales. Une al mismo tiempo la verdad católica de todos los tiempos con la actualidad eclesial y social. El contenido del catecismo se presenta de tal manera que manifiesta la pedagogía de Dios. La narrativa de la fe conduce un lugar de absoluta importancia a Dios y a la obra de la gracia. Asimismo, el catecismo no es una expresión estática de la doctrina, sino un instrumento dinámico adecuado para inspirar y nutrir el camino de la fe. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica es un instrumento que contiene la riqueza del catecismo en una forma sencilla, inmediata y accesible para todos. Es una síntesis fiel y segura del Catecismo de la Iglesia Católica. Contiene, de modo conciso, todos los elementos esenciales y fundamentales de la fe de la Iglesia. Una característica propia del compendio es que propone un diálogo entre el maestro y el discípulo a través de una secuencia de preguntas que implican al interlocutor, invitándole a continuar el descubrimiento de aspectos de la verdad de su fe. Por su claridad y concisión es una gran ayuda para la memorización de los contenidos fundamentales de la fe. Muchas gracias, queridos hermanos, por el favor de su atención. Esperamos que esta reflexión sobre el capítulo 6 del Directorio para la Catequesis haya sido de su agrado.
Si es así, les invitamos para que nos regalen un me gusta. Si tienen alguna sugerencia o algún comentario, les invitamos también para que nos los escriban en la parte de aquí abajo de nuestro video, o también nos las hagan saber a través de las redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram.